Bendecido día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué maravilloso es poder estar los hermanos juntos y en armonía. Y qué bueno que nosotros podamos unirnos para buscar llegar al corazón de Dios, para nosotros escuchar su voz, para que podamos en estos tiempos tan difíciles poder pedirle todos nosotros unidos que el Señor nos ayude, que nos cuide, que nos guarde, pero sobre todo que nos convierta en parte de las soluciones que necesita este planeta. Yo te invito para que en esta hora te unas conmigo en oración, para que podamos pedirle a Dios por este tiempo que estamos viviendo, pero por sobre todo para pedirle a Dios por la condición en que está nuestro espíritu. Nosotros necesitamos hacer una ocultación de nuestro espíritu, revisarnos, mirarnos, para darnos cuenta en dónde debemos nosotros ajustar las cargas de nuestra vida. Por favor, únete conmigo en oración y pidámosle al Dios del cielo que hoy los cielos se abran sobre nosotros y que la gracia del Señor Jesucristo sea redundando completamente en nuestra vida. Padre bueno, gracias te damos. Gracias te damos, Jesús, porque en ti y a través de ti podemos unirnos, Señor, en un mismo espíritu. Hoy te damos gracias por la vida que nos das. Hoy te damos gracias porque somos testigos de excepción de todas las situaciones que están aconteciendo en este mundo. Y estamos aquí, Señor, reunidos, mirando a ti, a quien tiene la solución, pidiéndote, Señor, que haya más indulgencia, misericordia y gracia sobre la tierra. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y que hemos pecado contra ti. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonando nuestros pecados. Hoy nos colocamos delante de ti, Señor, a favor de la iglesia, a favor de este mundo. Pidiéndote, Señor, clemencia, que levantes soluciones, que hayan tiempos de avivamiento, que hayan verdaderos tiempos de regocijo en ti, Señor. Que podamos pensar un poco menos en nosotros y en las cosas que queremos y pensar un poco más en ti, Señor, porque tú tienes que ser para nosotros lo mayor, lo principal, lo que llene realmente nuestro corazón. Hoy, Jesús, llegamos a ti y te pedimos que extiendas tu mano sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Hoy te pedimos, Señor, que nuestros hijos puedan marcar, Señor, un derrotero distinto, diferente al que nosotros hemos vivido. Hoy clamamos para que tu gracia sea sobre esta juventud, Padre mío, que no te conoce y que no quiere conocerte. Porque el mayor problema es justamente ese. No queremos, porque todo esto pareciera como pasado de moda. Pero, Señor, tú no eres una moda. Tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y aún de lo invisible. En tus manos estamos hoy, Señor. Y te pedimos que nos hables el corazón. Necesitamos que tú nos hables, que tú desnudes nuestra alma y que podamos comprender, Señor, que verdaderamente necesitamos hacer ajustes y que esos ajustes se dan cuando nosotros verdaderamente decidimos honrarte, cuando nosotros verdaderamente decidimos, Señor, poder adorarte con nuestros actos. En tus manos estamos, Jesús. Y te pedimos que en esta mañana hables directamente a nuestro corazón. Te damos gracias y unánimes juntos en tu nombre, Jesús, decimos amén. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hemos estado tocando un tema que lleva por título 7 mensajes de Jesús a la iglesia. Hemos hecho un énfasis en el sentido de que estos mensajes no son para asustarnos. Estos mensajes son para prevenirnos y estos mensajes son para poder señalar hacia un camino que nosotros como creyentes debemos llevar. Nos muestra aquellas situaciones en las cuales no debemos caer
Porque el Señor quiere verdaderamente que nosotros podamos accesar a su presencia. No solamente que tengamos una religión. Tener una religión es fácil, porque simplemente nos tenemos que ajustar a los programas, a los diseños del hombre. Pero cuando se trata de agradar a Dios, entonces nosotros tenemos que ajustarnos al patrón de conducta que Dios ha determinado a través de su palabra. Y te vas a encontrar con algo interesante. Ese patrón de conducta no encaja dentro de la naturaleza que nosotros tenemos. De allí que nosotros tenemos que mirar a que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos un esfuerzo. Nos gustan las varitas mágicas. Nos gusta que nosotros nos digan, tú entras por esta puerta y sales diferente. Y no sin hacer nosotros absolutamente nada. Creo que si tú piensas así te vas a quedar esperando. De lo que se trata es que tú decidas. De lo que se trata es que tú entiendas lo que tienes que ser con respecto de honrar a Dios y la vida que Dios te ha dado. Hoy nos vamos a encontrar con un caso increíble de una iglesia. La iglesia de Filadelfia. Este es el 6º mensaje de Jesús a esta iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios para que podamos entrar en el desarrollo de este sermón. Vamos a mirar a Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13, dice la palabra del Señor que este es el mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante tuyo, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por con que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Creo que debemos enfatizar en esto. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dicho de otra manera, la iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel. El Señor está ponderando la condición de esta iglesia y sigue diciendo: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Todos aquellos que son fieles a Dios, Dios coloca a sus enemigos a sus pies. ¿Me estás comprendiendo? Y sigue diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Son personas que, a pesar de que estaban pasando por dificultades, eran personas que se mantenían fieles y confiadas en que Dios tenía la última palabra. Y sigue diciendo: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está diciendo: mantente firme en lo que eres, porque hay una corona para ti, pero si no te mantienes firme, la puedes perder. Sigue diciendo: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mira lo que está diciendo. Para ti hay realmente una gran recompensa. Dios tatuará su nombre en ti, te cuidará, te guardará, te convertirá en una columna especial. Yo no sé qué hay después de todo esto, pero yo no me puedo imaginar la eternidad nosotros sin hacer nada. Yo me supongo que en la eternidad vamos a tener que ocuparnos en muchas otras funciones, y lo que está diciendo aquí es que justamente el Señor te va a usar grandemente como una columna en su templo. Creo que este universo es demasiado grande para pensar que solamente estamos aquí nosotros. Acuérdate que el Señor habla de los 3 cielos. Hay un cielo donde estamos nosotros, hay un cielo donde se mueven
las huestes espirituales de maldad y está el cielo donde está el Señor. Te puedes imaginar lo grande que puede ser todo eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora yo quiero complementar algo para que podamos entender la razón de lo que nosotros debemos hacer. Creo que lo que nos está pidiendo este mensaje, esta escritura, esta carta del Señor a Filadelfia, es que nosotros, como hijos de Dios, como auténticos y verdaderamente cristianos, tenemos que ser fieles. Pero tú entiendes y tú sabes que ser fieles no es fácil. Ser fiel a Dios implica muchas cosas. Implica renuncias, implica dejar, implica cuidarnos y sobre todo implica tomar decisiones que a veces a nosotros no tenemos la fuerza para poder tomarla. A veces queremos ser fieles y en algún momento podemos declinar. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Señor, yo te quiero seguir, Señor, yo quiero hacer lo bueno, Señor, yo quiero honrarte, pero sin embargo, ocurren ciertas cosas que hacen que yo me aparte de, digamos, de esa condición de poder agradarte. Y simplemente caigo en tentaciones y nuevamente otra vez comienzo y peco y otra vez me levanto y otra vez vuelvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque tal vez preguntamos, bueno, Dios nos está pidiendo que seamos fieles, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Ahora quiero que tú mires a esta palabra que está en Romanos, lo que dice el apóstol Pablo, para que podamos ir entendiendo qué es lo que está realmente ocurriendo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia y escuchamos un sermón y escuchamos las alabanzas, nos sentimos tan alegres y tan felices que nos sentimos transportados a un lugar fuera de la tierra. Pero sigue diciendo la palabra en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, digámoslo de esta manera, a veces termino haciendo lo que yo no quiero. Y me pregunto, ¿por qué razón termino haciendo lo que yo no quiero? Sencillamente porque hay una ley dentro de nosotros. Ahora, eso no es óbice para que nosotros hagamos el mal. Esto no es óbice para que nosotros sigamos haciendo las cosas que sabemos no debemos hacer. ¿Me estás comprendiendo? Entonces lo que tenemos que preguntarnos es por qué razón somos así y Dios nos está pidiendo que hagamos algo que está dentro de nosotros, una gran división, como una especie de una guerra civil, en que una parte de pronto entendemos que tenemos que hacer el bien, que tenemos que ser fieles, que tenemos que mantenernos bajo ciertas normas, bajo cierta conducta, y otra parte nuestra nos está incitando a que hagamos completamente lo contrario. Todo comenzó en el Edén. ¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Dios cuando Eva tomó aquel fruto prohibido y lo compartió con su esposo? ¿Será que de pronto nosotros estamos pensando que Dios estaba tan ocupado que los dejó allí, que se olvidó de ellos? O tal vez de pronto estaba en otro lugar y simplemente estaba dormido y pasó lo que pasó porque se descuidó. Yo creo que nosotros tenemos que entender dónde comienza el asunto y por qué razón es el asunto así. Dios permite esta situación porque Él quería que nosotros los seres humanos pudiéramos luchar por honrarlo y por cambiar el estilo de vida que por naturaleza fluye de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que por naturaleza fluye de nosotros? Bueno, simplemente estar a la moda, hacer lo que las otras personas hacen, seguimos el rumbo de la civilización, entre comillas, hacemos lo que está en boga, lo que los demás hacen independientemente de que sea bueno o sea malo, simplemente justificamos las cosas porque nos es mucho más fácil hacerlo. A esa naturaleza se refiere. Lo que Dios quiere realmente es que tú puedas entender que tienes esa naturaleza, pero que tú tienes que trabajar para poder cambiarla. Y la única manera en que tú puedes cambiarla es cuando tú buscas de Dios. Es algo así como
Imagínate que tú estás en un trabajo y estás todo lleno de grasa y tu cuerpo está sucio y entonces llega un momento en que te sientes tan incómodo porque quisieras estar limpio o poder presentarte adecuadamente. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, entonces tienes que buscar la manera de poder darte un baño, cambiar tus ropas y entonces adecuarte convenientemente para poder lucir adecuadamente. Lo que Dios quiere es eso, que nosotros podamos entender. Nosotros tenemos que entender que Dios es el creador y autor de nuestra vida, que Él nos ha creado a nosotros. Tú no pediste ser creado, tú no pediste estar en este planeta, tú no pediste venir y ser la persona que tú eres hoy. Dios te otorgó a ti esa condición, pero hay una condición en ti. Hay una condición que hace que de pronto tú tengas una tendencia a lo malo y Dios te dice, tú tienes que tener una tendencia hacia lo bueno. Que hay entre una cosa y otra justamente la decisión que debes tomar de a quién debes agradar. ¿Me estás comprendiendo? Cuando nosotros entendemos que tenemos que agradar a Dios por encima de cualquier cosa, entonces estamos predispuestos ¿a qué? A hacer nuestro mejor esfuerzo para poder vencer todas estas circunstancias. Pero nos vamos a dar cuenta que nosotros, independientemente de que pensemos para lo bien, independientemente de que queramos tomar esa decisión, no podemos cambiar siquiera uno solo de nuestros cabellos. No vamos a poder agregar siquiera 1 centímetro a nuestra estatura. Y nos vamos a dar cuenta entonces que la única manera de poder honrar a Dios es buscando a Dios para que Él coloque esa condición en nuestro corazón y poder ser verdaderamente fieles como Él demanda que nosotros seamos. Estas personas, en esta iglesia de Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amor fraterno, amor fraternal. Estaban llenos de ese amor. Lo que está diciendo era que el poder de Dios se estaba moviendo en ellos para mostrarnos y darnos un ejemplo, para que pudiéramos ver nosotros cómo tenemos que ser. Esta iglesia estaba pasando por dificultades. Esta iglesia era atacada, aquí lo está diciendo, hay enemigos, se levantaban, judíos, todos esto, lo otro, aquello. Había una serie de pluralidades de creencias en aquel momento, que todos aquellos que estaban creyendo en esta nueva, por así decirlo, creencia, esta nueva religión en Jesucristo, eran perseguidos, eran atacados, eran humillados, eran señalados. Y no solamente en el sentido que tiene que ver con la creencia, sino en el sentido social, eran apartados. Mas sin embargo esta gente entendía que en ese Cristo había la verdad, que valía la pena esforzarse por dar lo mejor para poder agradarlo. Tal vez entendieron que no se trata de que nosotros tengamos riquezas o dinero a través del diezmo y de aquello, de lo otro que podamos hacer, que solamente podemos agradar a Dios. Dios no necesita nuestro dinero. Él te necesita a ti. Él necesita que de nosotros salga ese interés profundo de poder agradarle, de colocarlo a Él primero en nuestra vida, primero en nuestra mente, en nuestro hacer, para que Él sea honrado de la manera en que debe ser honrado. Ahora imagínate esto como somos nosotros. No es fácil. No es fácil porque nuestras tendencias están simplemente a buscar aquellas cosas que a nosotros nos gustan. Es más, nosotros estamos capacitados para, ¿qué te digo?, para poder buscar siempre una buena justificación a las cosas que hacemos. Entonces yo creo que hoy nosotros tenemos que ponernos a mirar sobre cómo tenemos que vivir. Hoy tenemos que mirar cuáles son las decisiones que nosotros debemos tomar. Porque Dios está ponderando a estas personas. Y no solamente las está ponderando, les está mostrando un final glorioso. Yo creo que nosotros anhelamos ese final. Pero lo que hay en el corazón de Dios es que tú te esfuerces y seas valiente. ¿Me estás comprendiendo? Tu campo de batalla es tu vida. Tu campo de batalla es la manera como tú obras, cómo actúas, cómo te comportas, tus actitudes. Eso es tu campo de batalla. Aparte de eso, hay un enemigo que te va a insinuar lo que tú debes hacer en función de lo que él quiere que tú hagas.
Hay un enemigo que quiere destruirte, que está justamente para robarte la verdad, que está aquí para mentir, para robarte la verdad, para llenarte de mentiras, para robarte la vida, para encarcelarte. Entonces nosotros tenemos que tener una lucidez mental para poder buscar al Dios Todopoderoso, para que el Señor a nosotros nos ayude, entiéndelo. Porque dime tú, ¿qué es lo más valioso que tú tienes en esta tierra? Tú puedes decir tu mamá, tu papá, tus hijos, perfecto. Pero si no tienes la vida, no lo tienes a ellos. Lo más valioso es la vida que Dios nos ha dado. Y no solamente la vida en función de la, ¿qué te digo?, de la biología, de la vida en sí misma, sino en función de lo que tenemos que dar y hacer con esa vida. Por eso la palabra siempre nos habla de un juicio al final de todo este asunto. Nos habla de un juicio en donde tenemos que dar cuenta de cómo hemos invertido la vida que nos han dado. Por eso creo que la pregunta clave de esta tarde, de este hoy, de este día, es ¿cómo podemos llegar a serle fieles a Dios? ¿Cómo podemos nosotros vencer una condición natural que tenemos a hacer el mal? Y Dios nos pide que nosotros hagamos el bien. ¿Cómo podemos llegar a serle fieles a Dios? Porque ser fiel implica un convencimiento de una obediencia, un convencimiento que me debe llevar a mí a tomar decisiones que aun cuando a los demás les parezcan extrañas o absurdas, esas decisiones van a dar un fruto completamente diferente. Porque nosotros vivimos para agradar a Dios y no vivimos para agradar a los hombres. Hemos invertido nosotros estos criterios y a veces vivimos más para agradar a la gente que para agradar a Dios. A veces queremos agradar al pastor, queremos agradar a los hermanos, a los otros, pero nosotros tenemos que entender que a quien debemos agradar es a Dios. Y si hay algo que no encaja, que no está en lo correcto con lo que dice la palabra de Dios, entonces tú tienes que apartarte de eso. Porque nosotros debemos agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Tenemos que ser fieles. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero, tenemos que entender y reconocer quiénes somos en nuestra naturaleza. A veces creemos que por el hecho de que vayamos a una iglesia, ya nos faltan un par de alas que nos salgan porque estamos completamente angelicales, ya estamos comportándonos de una manera distinta. Y yo te quiero decir algo, la lucha aquí, las batallas espirituales en esta tierra serán hasta que tú te mueras. Esto no quiere decir de que porque estés yendo a un lugar ya te sientes más santo que los demás. Antes, por el contrario, cuando vayas a un lugar de esto, cada día te tienes que estar tú allí completamente mirándote, pidiéndole al Señor que te muestre aquellas cosas que tal vez todavía tienes en tu vida que no le agradan. Te lo voy a decir porque a veces nos hemos acostumbrado a una cultura, nos hemos acostumbrado a una conducta. Hemos hecho algo tantas veces en la vida que ya lo tomamos como algo natural. Y no necesariamente aquello puede ser bueno. Y sin embargo nosotros lo hacemos y seguimos haciéndolo porque ya forma parte de nuestra naturaleza. Por eso el Señor a veces te lleva a ciertas condiciones para que puedas darte cuenta que hay cosas en ti que realmente tienes que erradicar, que tienes que sacar. Tal vez de repente tú nunca has tenido conflictos con nadie, nunca sabes qué es odiar a alguien y de repente en un momento por algo que sucede, inmediatamente comienza a surgir en ti una corriente terrible de destrucción, de odio y de malos deseos hacia una persona. Por eso nosotros tenemos que estar siempre atentos a saber quién soy. De lo que sale de mí hay pecado, hay malas intenciones, hay cantidades de cosas por más que leas la Biblia todo el día. El enemigo siempre va a buscar tocarte, siempre va a buscar estar tentándote. Por eso tenemos que entender que somos personas pecadoras. ¿Sabes por qué tengo que yo entender esto? Para que yo pueda andar, óyeme bien, con mayor cuidado. Yo debo caminar con mucho cuidado. Si tú, por ejemplo, sabes que tienes un problema respiratorio y que si tú te expones, por ejemplo,
a un clima húmedo, te va a dar algo peor. ¿Qué haces tú? Simplemente no te expones a esa condición. Si yo sé que mi condición es una condición de pecador, que hay cosas que a veces nos afectan, que nos atraen y a veces no nos damos cuenta la condición a la que me puede llegar, entonces nosotros tenemos que andar con cuidado. Para poder andar con cuidado tengo que pedirle a Dios, a Él, que me ilumine, que me muestre, que me enseñe si aquello realmente honra su corazón. Si aquello puede honrarlo o simplemente aquello puede ser el primer factor para destruirme. Por eso tengo que reconocer en primer lugar lo que yo soy. Y debo clamar a Dios justamente por esa transformación. Todos los días usted necesita pedirle a Dios que lo ayude a ser transformado, a ser cambiado. Que todas esas cosas que están dentro de nosotros, de esa vieja naturaleza que no nos va a dejar, simplemente queden aplastados, simplemente queden allí como encarcelados, aunque estén dentro de nosotros, no tengan ningún peso de ninguna manera de decisión en nuestra vida. Por eso tenemos que pedirle a Dios eso. Nosotros tenemos que comenzar por allí. Reconocer quiénes somos, reconocer que somos pecadores. Y reconocer que somos personas que al reconocer que somos pecadores necesitamos una transformación. Yo quiero llegar, Señor, a serte fiel. Pero yo me doy cuenta que para serte fiel necesito aprender muchas otras cosas. Yo necesito ser cambiado y transformado en la condición natural de mi vida. Entonces tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a esa transformación. No es solamente ir a un lugar, es el poder de Dios habitando en ti, el Espíritu de Dios dentro de ti. Es poder sentir que la vida de Cristo fluye en ti y a través de ti. Eso es lo que Él quiere. Y eso justamente es lo que el Señor permite para que tú te esfuerces por tenerlo. Para que simplemente no te estés contentando con yo me siento bien. Es que no se trata que te sientas bien. Se trata de que el bien habite en ti por encima del mal que también está en ti. Por eso lo primero que tenemos que hacer entonces nosotros es poder reconocer. ¿Qué debemos hacer? Reconocer quiénes somos y pedir al Señor que nos ayude a transformarnos, a cambiarnos, a convertirnos en la persona que Él quiere que sea. En segundo lugar, tenemos que reconocer que para vencer nuestras batallas necesitamos de Dios. Esto es a veces, como te digo, a veces nosotros pensamos que todo lo podemos hacer a través de nuestra voluntad. Que tenemos que tomar la decisión. Pero nuestra voluntad está viciada también. Entonces no se trata de la fuerza de voluntad. Si bien nosotros tenemos que decidir, también tenemos que entender que nuestra decisión tiene que estar sustentada por la ayuda de Dios en nosotros. Por eso para vencer nuestras batallas necesitamos al Señor Jesucristo. Él dijo algo fulminante: sin mí nada pueden hacer. Y creo que nosotros tenemos que llegar al entendimiento de que sin Él tampoco nosotros queremos hacer absolutamente nada, porque conocemos nuestras limitaciones. Nosotros estamos caminando en un sentido de ser parte de un pueblo fiel, un pueblo que Dios guarda, un pueblo que Dios cuida, un pueblo que Dios anima, un pueblo que Dios bendice, un pueblo que Dios provee. Justamente nosotros tenemos que ser fieles. Y la fidelidad se muestra a través de la obediencia que tenemos que darle a Él. Y la obediencia nos dice que sin Él nada podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que buscar, causar, pedir, clamar por un encuentro verdadero y profundo con Dios. No solamente un encuentro, como te digo, conceptual, filosófico, religioso, un encuentro real. Tú tienes que pedir realmente que Dios esté contigo, que hable contigo. Porque si hay un ejercicio de Jesús como hombre hablando con el Dios Padre, es para que nosotros veamos que también necesitamos esforzarnos para poder hablar con Dios Padre de la misma manera, para que nos diga, nos indique, nos afirme, nos confirme, nos establezca, nos fortalezca con relación a lo que tenemos que hacer y vivir. Nosotros necesitamos a Jesucristo, porque sin Él no podemos hacer nada. Vamos a estar en un concierto de batallas impresionantes a lo largo de nuestra vida. Pero durante esa vida vamos a caminar con Él.
Y si Él camina, tú caminas a la derecha del Señor, entonces el Señor te va a guiar siempre a que puedas vencer todas aquellas cosas. Y lo que vas a vencer se va a convertir para ti en una nueva experiencia. Se va a convertir en un nuevo conocimiento. Y cada vez que venzas una cosa u otra, por eso estamos nosotros expuestos a todo eso. A veces no hemos entendido y pensamos como que Dios es malo, como que se olvidó de nosotros. No, ni es malo ni se olvidó de nosotros. Los malos somos nosotros y los que nos olvidamos somos nosotros. Él permite todas estas cosas para poder mostrarte cómo se deben resolver. Para que tú puedas tener ahí una conciencia de fe en Él, de confianza en Él, de que Dios es real. Y se mantiene así para que tú puedas ejercitarte buscando, para que a pesar de que no veas, tú puedas sentir que Él está allí caminando contigo. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso tenemos que reconocerlo, porque tenemos batallas diarias a cada momento. Sabemos que con Jesús nosotros entonces lo que te va a dar a ti es la posibilidad de sentirte seguro en una tierra insegura. ¿Sabes lo que es eso? Sentirnos seguros en medio de una tierra insegura. Entonces eso es el equivalente, que hay algo especial rodeándote a ti que va a permitirte mantenerte tranquilo, porque sabes que nada de lo que está alrededor va a poder tener un efecto negativo en tu vida. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser fieles? Precisamente cuando vemos que Dios es fiel. Cuando vemos que Él se ocupa de todas estas cosas que nos están preocupando. Hay muchas cosas que te preocupan. Por eso siempre vas a estar escuchando cuando tienes un problema, una dificultad. Busca de Dios, entrégaselo, pídeselo. Pero ¿qué es lo que realmente estamos buscando? Estamos buscando poder ver la gracia de Dios derramada sobre nosotros para que nuestra fidelidad hacia ese Dios que nos sostiene, nos guarda y nos cuida, pueda desarrollarse adecuadamente. ¿Me estás comprendiendo? Nosotros estamos aquí creciendo espiritualmente. Y crecemos espiritualmente a través de enfrentar distintas dificultades. Crecemos espiritualmente cuando tenemos que enfrentar ciertas cosas que nosotros en nuestra humanidad no podemos. Pero Dios sí puede. Pero tenemos el poder maravilloso de esa oración, de poder decirle, Señor, que Él intervenga y que Él sea cuidándonos. Y muchas veces el Señor va a quitar esa prueba. Otras veces tal vez la va a dejar un instante más, porque Él necesita formar un rasgo de tu carácter. Lo más importante es que a pesar de que sea lo que sea, tú te mantengas fiel, te mantengas firme, porque sabes que Él tiene, oye bien, toda la seguridad de tu vida entre sus manos. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer nosotros para poder desarrollar esa condición de fidelidad que Dios quiere que nosotros tengamos como pueblo de Dios? Reconociendo que la fidelidad debe ser demostrada. Hay algo que a veces ocurre con nosotros, y es que a veces nosotros somos fieles de palabras. A veces decimos cosas que en realidad nosotros no hacemos. A veces nosotros decimos, hablamos, compartimos de cosas, pero simplemente quedan como en una especie de una teoría. Y lo que Dios quiere es la práctica de nuestra vida, en un ejercicio de hacer todo aquello que nosotros debemos hacer. Por eso nosotros tenemos que demostrar. Y eso implica que tú tienes que comenzar a vivir de una manera diferente. Si nosotros queremos reconocer que somos verdaderamente fieles, entonces tenemos que ser fiel a lo que el Señor ha determinado. Tenemos que comenzar por rechazar la indiferencia a nuestros hermanos. Tenemos que comenzar a rechazar la indiferencia hacia las personas que tienen dificultades. Es que a veces de pronto queremos convertir en la especie del cristianismo como una especie de un club social. Y entonces estamos en el club y en el club llevamos bien con la gente, hablamos, pero hasta ahí, cada quien a lo suyo, cada quien se va para su casa. Nadie tiene que ver con los demás. De pronto cuando sabemos que alguno tiene un problema, hacemos una pequeña oración, pero realmente no nos interesan las personas. Cuando el Señor dice que tenemos que amar a los hermanos como estos personajes de la iglesia de Filadelfia,
porque la palabra Filadelfia significa amor fraterno, se amaban entre hermanos, estaban allí conectados, había coinonía entre ellos, compañerismo entre ellos, era porque realmente les importaba la vida de la otra persona. Y creo que este es el problema. A veces nosotros vamos a la iglesia, oramos lindo, cantamos hermoso, pero no nos importa el que está al lado. No sentimos absolutamente nada. Solamente nos miramos a nosotros. Somos como aquella persona que oraba consigo mismo: Señor, mírame porque yo soy el que hago, el que digo, yo hago lo bueno, el otro simplemente hacía: Señor, sé propicio a mi pecador porque este hombre es tan bueno que me quedo sin palabras. A veces caemos en esa trampa. Pero cuando nosotros somos fieles a Dios, entonces tenemos que mirar. Si el amor de Dios no está en mí, si no tengo amor, nada soy. Ahí están tus hermanos. Nosotros tenemos que ocuparnos un poco más de nuestros hermanos. Tenemos que mirar un poco más allá de nuestros hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos use para que nosotros podamos detectar aquellas situaciones en que nuestros hermanos necesitan apoyo, más fuerza, oración e inclusive ayuda material. Hoy tenemos una iglesia muerta. Hoy tenemos una iglesia que solamente se mira cada quien a sí mismo. Y cuando yo te estoy hablando de estos mensajes a la iglesia, no lo mires como en el sentido de, ¿qué te digo?, a la construcción, a toda esa construcción, a la organización. No, la iglesia somos nosotros. Es a ti en lo personal. Por eso tienes que aprender que la fidelidad está mostrando el amor de Cristo a las otras personas. Es no ser indiferente. Tú fuiste creado para hacer el mayor bien en esta tierra, entiéndelo. ¿De qué manera podemos honrar al Dios Todopoderoso que es bueno? Pues haciéndolo bueno. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué implica todo esto? Que tenemos que tener un comportamiento de bondad exactamente como el de Él. Esforzarnos, tal vez no vamos a llegar a la cúspide de lo que Él es, pero nos esforzamos porque nosotros queremos honrarlo. Eso es lo que Dios demanda de una iglesia fiel. Una iglesia fiel es para hacer el mayor bien posible. A veces nosotros nos minimizamos. A veces decimos: no puedo, es que yo no sé hablar, es que yo no esto, es que yo no tengo. Siempre hay algo que dar. ¿Tú recuerdas en aquel momento que el Señor se puso delante del alfolí y todos llegaban y todos depositaban y todos daban? Y llegó una mujer viuda con una sola monedita que era lo único que tenía y lo depositó. Y entonces el Señor dijo: ella fue la que dio más que todos, porque aún dio de lo que no tenía. Siempre hay algo que tú tienes que dar. A veces nosotros decimos que somos fieles a Dios, pero no somos, digamos, no permitimos que Dios nos pueda usar de alguna manera con lo poco o lo mucho que tengamos para poder hacer el bien alrededor de las personas que están con nosotros. Entonces, la fidelidad tiene que ver justamente con ese acompañamiento que Dios nos da, con ese espíritu que Dios nos da y al mismo tiempo con la decisión que nosotros tomamos de honrarlo con todos nuestros actos, de honrarlo en cada momento, de poder entender que tengo que esforzarme. Las cosas no son fáciles y más las cosas buenas en un mundo malo. Para hacer lo bueno en un mundo malo, tenemos que esforzarnos. A veces nosotros nos preocupamos porque de pronto haces un bien acá y no te dicen gracias. Es que tú no haces las cosas para que te digan gracias. Tú haces las cosas para honrar a tu Padre Celestial. Yo prefiero la gracia de Dios a las gracias de las personas. ¿Me estás comprendiendo? Eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas lo que significa la fidelidad. Yo no hago las cosas porque a la gente voy a obtener una buena fama. A mí me interesa que Dios lo sepa. ¿Me estás comprendiendo? Ahí claudicamos nosotros. Ahí nos llenamos de orgullo, de arrogancia y de soberbia. Y entonces, ¿qué te digo? Nos desfiguramos completamente. Dejamos de ser lo que estábamos nosotros progresando para hacer y nos convertimos simplemente en una persona malvada.
Ahora nosotros hacemos el bien para poder sentirnos bien. Ahora nosotros hacemos el bien para que podamos gozar de una buena fama, de un prestigio. Haz el bien para la gloria de Dios. Es más, la palabra dice que ames más aun cuando te amen menos. Haz el bien aun cuando no te lo agradezca. Ama el bien y haz el bien aun cuando no lo merezca. Porque tú estás lleno de amor. Entonces tú no miras los méritos, sino la necesidad de las personas. ¿Me estás comprendiendo? Por eso prepárate para compartir el mayor regalo que tienes en tus manos, el Evangelio de Salvación. ¿Tú quieres ser fiel a Dios? Él nos dejó una gran comisión, que compartieras con esas personas. Sí, son incómodas, son molestas, tienen unas malas costumbres, todo lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Pero tú quieres ser fiel a Dios. Entonces comparte el Evangelio de Salvación. He estado en varias iglesias y el mayor problema es ese, que la gente comparta. Y entonces simplemente como que nos conformamos. Entonces le decimos, bueno, traiga a su familia, a sus hijos, a su hermano, a la gente alrededor, porque no se atreven de atravesar la calle y hablar con el vecino. Dios quiere una fidelidad a toda prueba. Él te llamó para que hagas una misión, para que la cumplas. Y esa misión es que tú puedas reproducir el Evangelio en otras personas. De pronto no lo hemos entendido. Él no nos mandó a nosotros a convencer a nadie. Él nos mandó simplemente a que nosotros digamos lo que es el Evangelio, lo que tienen que hacer. Ya la persona es responsable de cómo reaccione ante ello. Pero yo estoy cumpliendo mi labor. Dicho de otra manera, a mí me designaron ser un mensajero. Y un mensajero simplemente tiene la responsabilidad de dar un mensaje. La persona que recibe el mensaje es la que decide qué hacer con él. ¿Me estás comprendiendo? Entonces nosotros tenemos que mirar que tenemos una gran población por delante. Si nosotros hubiésemos cumplido con esto, el mundo sería diferente. Pero no lo hemos hecho. Así que tienes que demostrar esa fidelidad a Dios con tus actos hacia la gente, con ayudas a la gente y también proclamando el mensaje del Evangelio. En cuarto lugar, tienes que entender que por tus actos, oye bien, somos nosotros conocidos. Creo que tú has escuchado esa consabida frase, y eso que es cristiano. Eso está apuntando que esa persona tiene comportamientos que la gente común y corriente, no estima adecuado para esta persona que está diciendo que tiene cierta calidad y cierta condición en su vida. Está diciendo que es cristiana, pero tiene unos comportamientos que no encajan con lo que está diciendo. Si queremos hablar de fidelidad a Dios, nosotros tenemos que esforzarnos en tener una vida que sea adecuada a lo que Dios ha determinado. Tenemos que ser personas altamente morales. Tenemos personas que tenemos que comportarnos de tal forma que nuestro comportamiento sobresalga por encima del comportamiento del común de la gente. A veces nosotros tal vez nos encontramos en conversaciones santas, hablando de la intimidad de otra persona, de la vida íntima de alguien. Y entonces lo convertimos como que en una especie de un diálogo santo para hacer una oración por esas personas. Tenemos que aprender a comportarnos. Debemos vivir para honrar a Dios. Que tus actos te definan y no solo tus palabras.
A veces nosotros queremos ser definidos por lo que decimos, por lo que hablamos, por lo que expresamos. Pero si nosotros queremos mostrar que somos fieles a Dios, entonces nosotros tenemos que ser definidos por nuestros actos. Son nuestros actos los que tienen que precedirnos. Son nuestros actos los que tienen que ir delante de nosotros. Son nuestros actos los que tienen que hablar alto de lo que nosotros somos. Porque somos justamente señalados como hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen que comportarse de una manera diferente al común de aquellos que no son llamados o considerados hijos de Dios. Por eso es una gran responsabilidad. Es que no solamente es convertirnos en una creencia, entiéndelo. Nosotros creemos en Cristo porque nosotros estamos en la responsabilidad de convertirnos en pequeños Cristos. Eso es lo que significa la palabra cristiano. La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Alguien que está imitando a Jesús. Y nosotros somos fieles cuando nosotros imitamos la vida de Cristo. Cuando nosotros procuramos bendecir a los demás. Cuando nosotros hablamos con nuestros actos, estamos predicando. Y la gente se va a dar cuenta que hay algo distinto en ti. Que el poder del Espíritu de Dios está en ti. Que no te conviertes en el resto de las demás personas, sino que las otras personas anhelan ser como tú. Mira esta iglesia de Filadelfia. Esta iglesia no tuvo ninguna objeción de parte de Jesús. Eran imitadores de Cristo, se amaban, se buscaban. No les importaban las dificultades que estaban al lado. Nosotros cuando tenemos una dificultad hasta nos ponemos molestos con Dios. A veces decimos, ¿por qué a mí? Como si de pronto aquello que estuviéramos viviendo sería una injusticia divina para nosotros. Por eso ser fieles, mis amados, es esforzarnos día a día, porque Dios quiere justamente coronar tu esfuerzo. Ha permitido todas estas cosas, no estaba distraído, ha permitido todas estas situaciones para que nosotros luchemos, porque entonces tienes una corona preparada para ti. Es un premio especial, es algo que te va a distinguir. Delante de los demás te van a mostrar y van a decir, mira cómo se esforzó, mira cómo fue de fiel, lo hizo, se esforzó hasta el final. Porque amaba a Dios por encima de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor. ¿Me estás comprendiendo? Si tú esperas que la vida cristiana sea fácil, revisa bien, porque no es fácil. No es fácil en un mundo sin Dios. No es fácil en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Tú necesitas esforzarte porque te vas a encontrar con unos comportamientos completamente inadecuados. Pero tú tienes que tener el comportamiento adecuado. Tú eres la persona que se tiene que exigir tener el mejor comportamiento. Tú no necesitas que nadie te diga nada. Tú necesitas mirarte y preguntarte si verdaderamente tu vida le está dando satisfacción a Dios. Tal vez nosotros pensamos que llevando los diezmos, las ofrendas, estamos satisfaciendo a Dios. Lo que a Él le satisface es tu vida. ¿Eres fiel? ¿Realmente eres fiel a Dios? Cuando vas a hacer algo, te preguntas, ¿qué pensará el Señor de lo que voy a hacer? Tal vez te preguntas, ¿qué pensará el Señor de lo que yo estoy pensando? ¿Qué pensará el Señor de lo que yo deseo? Porque de eso se trata de ser fiel. Se trata de no romper los parámetros que Dios ha determinado para nosotros. Y el parámetro clave, fundamental, es que nosotros somos totalmente dependientes de Él. Que debemos tomar esa decisión de ser dependientes de Él. Cuando tú decides ser dependiente de Dios, entonces comienzas a esforzarte y entonces te vas a encontrar justamente con esa condición de ser fiel. Así que debes trabajar en ti para llegar a agradar a Dios. Las cosas no son fáciles. Tienes que trabajar en ti. Tienes que mirarte. Que sea tu deseo
escucharte y que su deseo sea que el Señor te diga: siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, yo te voy a poner a ti ahora en lo máximo, en lo mucho, porque tú has sido fiel. La fidelidad se trabaja, oye bien, con esfuerzo, con decisión, pero sobre todo dependiendo de Dios. Es una decisión que tú tomas. Es pedirle: Señor, aquí estoy, yo quiero serte fiel. Las cosas conspiran en contra de esa fidelidad. Aún lo que llevo dentro de mí conspira en contra de serte fiel. Por esa razón, Señor, yo quiero que tú me ayudes y me enseñes y me fortalezcas y me afirmes y me confirmes para yo poder ser esa persona fiel que tú, Señor, estás buscando. Para concluir, mis hermanos, Dios te dio una vida imperfecta. Ha permitido toda esa para que nuestro deseo sea esforzarnos por poder agradarlo, para poder ser perfeccionados y honrarlo siendo fieles. Mira lo que tú tienes en tus manos. Tienes la gran posibilidad de poder buscar agradar a Dios. Yo sé, Señor, lo que soy. Yo sé que soy un pecador, pero yo me esforzaré. Yo, Señor, daré lo mejor. Ayúdame, porque yo quiero ser ese hombre, esa mujer fiel que tú deseas que sea. Así que tienes que decidir si quieres tener una vida cuyo propósito sea honrar a Dios o solo contentarte con vivir para satisfacer el mundo. Es sencillo. La decisión es: o agrado al mundo o agrado a Dios. El poder del libre albedrío está en ti. Tú decides qué vas a hacer. Por eso esto no se trata de religiones, se trata de decidir en Dios, por Dios y hacia Dios. Por eso envía a su Hijo Jesucristo, para que a través de Él decidamos en Él, con Él y para Él, para que podamos ser nosotros de plena satisfacción para el Señor, y que Él diga: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En tercer lugar, el Señor está esperándote para transformar tu vida y para que tú seas un cristiano fiel. Hoy puede ser ese día. Yo aspiro con todo mi corazón que este mensaje haya llegado a ti, a tu corazón, y que pueda hacerte ver que necesitamos cambiar, que no solamente es ir a un lugar, que no solamente es tener una Biblia bajo el brazo como si fuera un desodorante, es poder vivirla y vivir para honrar a aquel que nos ha amado, al punto que entregó su propio Hijo para que diera la vida por nosotros. Ahora entendemos, el camino está abierto. Dios quiere que seamos fieles, pero para que podamos ser fieles, tengo que mirar a la cruz de Cristo. Ahí comienza mi fidelidad. Que Dios te ayude y que Dios me ayude. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por este día, por tu palabra, por estos mensajes a la iglesia, Señor, que no se vuelven históricos, sino que son mensajes que se vuelven, Señor, plenos en este presente en que estamos viviendo. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, por todos los congregados, por los que te aman, por los que te buscan, por los que te anhelan y te sueñan. Gracias. Hoy queremos pedirte, Señor, con todo mi corazón, Padre, yo me atrevo a pedirte. Queremos ser fieles. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a vencer aquellas cosas, Padre mío, que nos han vencido. Ayúdanos, Señor, a vencer aquellas cosas que aún todavía no nos damos cuenta que nos están venciendo. Y que sea tu Santo Espíritu en nosotros, empoderándose en nuestra vida, guiándonos, Señor. Y que seas tú, Jesús, en nosotros, formando la persona que tú quieres que nosotros seamos. Hoy te pido por mis hermanos que los bendigas. Hoy te pido por ellos para que tú los prodigas. Hoy te pido, Señor, para que les provees todas sus necesidades.
pero principalmente provee esa necesidad de serte fieles. Bendice las familias de mis hermanos, sus hogares, sus sueños y sus anhelos. Derrama sobre nosotros del poder de tu Espíritu. Señor, queremos ser tu botín, Padre mío, para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras. Gracias te doy por la vida. Gracias te doy por ti, Jesucristo, por estar en nuestras vidas. Gracias por este momento. Gracias por este medio de comunicación. Tal vez en aquel momento, cuando escucharon y se predicará esta palabra hasta el último rincón de la tierra, algunos tal vez pudieron hasta dudar. Hoy no hay duda de ello. Señor, en tus manos estamos. Queremos ser mansos, humildes y pequeños para ser nosotros fieles a ti en todo aquello que has determinado para nuestras vidas, amado Señor Jesucristo. Te doy gracias por mis hermanos. Bendíceles, sana por favor al enfermo, provee al necesitado, unge a aquel Señor que está dolido y danos la oportunidad, Señor, no solo de amarte, sino de mantenernos fieles. Te damos gracias, Jesús, y unánimes juntos oramos con todo nuestro corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te pido por favor que compartas esta predicación en todos tus canales, con todas las personas, independientemente que lo busquen, que no lo busquen. Dios es el que hace la obra. Nosotros somos simplemente mensajeros del Señor. Bendiciones, un abrazo, que tengas un hermoso fin de semana, que Dios te guarde y te guíe. Hasta siempre. Bendiciones.